Con un muy buenos días, un muy buenas tardes o muy buenas noches. Saludo a todos mis hermanos y a todos mis amigos que en este momento están viendo este video. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Estamos concentrados hace varias semanas en el sermón del monte, y después de haber estudiado las preciosas bienaventuranzas, haber estudiado el testimonio de los nuevos ciudadanos del reino, un testimonio de sal y luz, empezamos una nueva serie que tiene como título Entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús. Y es que nos encontramos con un bloque dentro del Sermón del Monte, en el capítulo número 5, un bloque maravilloso, donde el Señor quiere aclarar muchas cosas. Después de las bienaventuranzas, sus oyentes quedaron con inquietudes. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es esta nueva manera de ver las cosas aparentemente? ¿Cómo que los ciudadanos del reino son los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia? Y el Señor quiere ser enfático para decirles: la ley que ustedes oyeron en el Antiguo Testamento, yo no la he venido a destruir, yo no la he ido a acabar, ni he venido a traer una nueva ley. Por el contrario, he venido para cumplir la ley. La ley había sido dada con un propósito sumamente claro, y era mostrar la santidad de Dios y al mismo tiempo mostrar nuestra falta de santidad, la falta de santidad del hombre, su propio pecado, su propia distancia entre el carácter de Dios y el carácter de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor quiere que entendamos la Biblia con unas gafas las más apropiadas para interpretarla, y era con los ojos del mismo Señor Jesús. Y hemos visto algunas aclaraciones muy enfáticas donde el Señor nos llama a superar la justicia de los escribas y fariseos. Una justicia en mucho grado positiva, pero también con grandes deficiencias, porque se había acomodado a la tradición, a las expectativas humanas y no a la expectativa de Dios. Y empezamos con esta frase maravillosa: pero yo os digo. El Señor en 6 ejemplos nos dice cuál era la esencia de la interpretación de la ley. En 6 ejemplos nos dice cuál era la distorsión de los conocedores de la ley en ese momento, de los escribas y fariseos. Y Él quiere dejar muy claro, con gran nitidez, cuál es la expectativa de Dios, la expectativa del propio Dios, del Señor Jesucristo, que con autoridad habla acerca de la esencia del espíritu de mandamiento. Empezamos viendo el mandamiento de no matarás, y el Señor aclara que cualquiera que se enoje contra su hermano en sí mismo ha asesinado. De igual manera, el mandamiento de no adulterarás, el mandamiento acerca del divorcio, el mandamiento acerca de los juramentos y de la honestidad en nuestra boca. Y la última vez que estuvimos estudiando hablamos de esta parte: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y empezamos aquí, y lo que quiere hacer énfasis en estos 2 últimos ejemplos el Señor es acerca del amor. Finalmente, el gran reto, la cima de la montaña, el amor. Y empezamos viendo su parte negativa. ¿Qué no debo hacer con mi enemigo? No debo devolver mal por mal, no debo agredirlo, no debo vengarme, no debo buscar mi propia justicia para esa persona. Y hoy veremos la parte positiva de ese mandamiento, que aún es más retador, porque finalmente lo que el Señor va a hacer es comparar el amor del propio Dios con el amor de cada uno de los ciudadanos del reino, y nos vamos a dar cuenta de que patinamos, de que estamos lejos, mis hermanos. Pero Cristo ha venido como la provisión de justicia para la obediencia. Entonces vamos a leer nuestro texto, que va a ser en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 48. Dice el Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que se hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dejamos este texto en las manos del Señor. Es su palabra, y su palabra es la que tiene que hacer estragos, edificar en nuestro propio corazón. Y mis hermanos, ¿en qué mandamiento estará pensando el Señor? Medítelo un momento. Y sin lugar a dudas tiene que ver con el amor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Y el Señor está yendo aquí cada vez más profundo y nos expone ahora lo que tiene que ver con el amar y con el amar a los enemigos. Fíjese, en un mundo separado por murallas sociales, raciales, políticas, religiosas, toda una cantidad de murallas, que compartimos esencialmente hoy en nuestro mundo, el Señor nos dice, amarás a tu prójimo. Pero, ¿de dónde tomaba el Señor ese mandamiento? ¿O de dónde lo habían tomado los escribas y fariseos? Fíjense que la Biblia es clara en el Antiguo Testamento, y a veces pensamos en el Antiguo Testamento como una revelación menos amorosa, sino mucho más radical, mucho más apegada a la ley. Pero no, por el contrario, el Antiguo Testamento está lleno de gracia, está lleno de amor, en medio a veces de todas las exigencias que deparaba la ley. Y en el mismo libro de Levítico encontramos la relación de amarás a tu prójimo, Levítico 19:18. Estuvimos estudiando anteriormente. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Levítico 19 es un capítulo sumamente expresivo, primero acerca de la santidad de Dios, pero luego acerca de cómo puedes amar a Dios amando al que está a tu alrededor en las cosas más cotidianas de la vida, como no robarle, como no engañarlo, como ser generoso con él, como no hablarle de manera áspera. Y eso todo se resume en el versículo 18. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Y fíjate que hasta los mismos extranjeros se extendió este mandamiento. Aún se le mandaba, por ejemplo, en el Pentateuco mismo, en Éxodo 23, 4 y 5, a alguien que encontrare el buey de su propio enemigo o un asno extraviado. ¿Qué le dice? Quédate con el buey. No, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda?, pregunta el Señor. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces el mandamiento es claro, la ley es clara de lo que anhelaba el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál era el problema? Mis hermanos, amar al prójimo en todas las cosas es un reto sin duda muy grande. Para los doctores de la ley, para los fariseos de la escuela farisaica, para los mismos escribas, esta ley que por años haya sido tratada de cumplir era un reto inmensamente grande y con razón. Entonces, ¿qué pensó el escriba? En su necesidad de Dios para poder anhelar cumplir ese mandamiento. No, él pensó, ¿por qué no rebajamos un poquito la ley? ¿Por qué no la ponemos en algunos parágrafos, en una lista de cosas para hacer y para no hacer? Y con los años, esa ley se fue distorsionando, se fue moldeando en las manos de los escribas, en las manos de las autoridades de la ley y la fueron cambiando. Y como toda palabra, aún, fíjate, se le quitó o se le añadió. Y es lo que vamos a ver aquí. El Señor dice que mucho cuidado, mucha atención con omitir algo de su palabra, porque cambia el sentido, porque distorsiona la verdad, porque rompe la estructura de la revelación. O también mucho cuidado con adicionar algo a la palabra que no dice. Y lo primero que hacen aquí en el pensamiento farisaico, fíjate que es omitir de la ley. ¿Qué decía el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque ellos conocían lo que decía el Levítico, por allá en el Evangelio de Marcos 12, 32, 33, alguien le dijo al Señor: Señor, conozco tu ley, amar de todo corazón, con todo entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas a Dios. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Pero en la realidad cotidiana, y aquí el Señor está citando el mandamiento cotidiano de los escribas y fariseos, el como a ti mismo, el amar al prójimo como a ti mismo, con el mismo cuidado, con la misma atención, con el mismo pensamiento positivo que tendrías para ti, no estaba en su lista de prioridades, porque demandaba mucho del que lo hacía. Y hay una palabra ahí, amarás a tu prójimo, y una gran pregunta alrededor: ¿quién es mi prójimo? La tradición había reducido, mis hermanos, el significado de prójimo para incluir solamente aquellas personas que los judíos preferían, que los judíos aprobaran, que se tratara de los de su mismo tipo, que pensaran exactamente igual como él, que tuvieran el mismo pensamiento aún dentro de la religión judía. El fariseísmo rechazaba a los samaritanos, rechazaba a los gentiles, rechazaba a todos y cada uno de los romanos, y aún rechazaba a la gente común que tal vez no tenía acceso a todo el conocimiento de la ley que ellos, por su estatus, podían tener. Muchas veces les pusieron una etiqueta de malditos. El Evangelio de Juan 7, 48 y 49 dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos creían que su prójimo era el que más se parecía realmente a ellos. A los demás los consideraban pecadores, sucios, inmundos, perros, gente que no era el prójimo. Y mis hermanos, esa acepción de personas puede continuar hoy en día en cada una de nuestras mentes. Consideramos al que se parece mucho a nosotros como nuestro prójimo, pero el que no, tal vez no es de esta nación, al que no nos parece, del mismo nivel socioeconómico, del mismo estatus, del mismo color de piel, del mismo idioma, de las mismas costumbres. Simplemente lo etiquetamos como alguien indeseable. Pero de la misma manera que pervertían el mandamiento por omisión, también lo pervertían por adicionarle algo. Y es lo que acabamos de leer. El Señor les muestra: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ninguna parte de la ley aparece este mandamiento: aborrecerás a tu enemigo. En sí mismo es una contradicción de lo que veíamos, por ejemplo, en Levítico 19, 18. Y en medio de la palabra de Dios no hacía parte ese odio, ese aborrecimiento al enemigo. ¿Qué decían las autoridades? Bueno, daban entre otras razones que el Señor había dado orden a sus antepasados de expulsar a los cananeos, a los madianitas, a los moabitas, a los amonitas y aún a los amalecitas y a tal vez otros pueblos paganos en medio de circunstancias particulares del pueblo de Israel. Pero, mis hermanos, ese juicio jurídico de parte del Señor sobre estos pueblos impíos al que el Señor había tenido paciencia, había tenido oportunidad, era un juicio que se llevaba a cabo por medio de la nación de Israel, no por personas particulares. Otros decían: no, el mismo rey David desea que sus enemigos sean destruidos, que sean oscurecidos sus ojos, que sea destruida su propia vida, que el Señor derrame su ira sobre ellos, y los llamados salmos imprecatorios. Pero el celo de David, mis hermanos, no era un celo por sí mismo, era un celo por la honra y la santidad de Dios, que se expresaba en ese momento por el medio de los salmos, pero nunca fue la intención de Dios de que personas particulares odiaran o aborrecieran o hicieran distinción o devolvieran mal por mal. Y como le decía a los enemigos del judío en el tiempo de Jesús, muchos de ellos aún eran otros judíos helenísticos, colaboradores de Roma, algunos samaritanos y en los más generales los mismos gentiles a los que el judío odiaba. La pregunta para nosotros hoy es: ¿cuáles serán nuestros enemigos? Tal vez por
lo que nos han hecho, o por la persona que son, las costumbres que tienen, aún por el color de piel. Y en este momento, si usted se da cuenta, hay una gran cantidad de confrontación donde la mujer ve como el enemigo al hombre y el hombre como enemigo a la mujer, y este machismo y este feminismo, y nos vemos con enemigos según nuestro estatus social, nuestra ideología, nuestra tendencia política. Y en resumen, nos odiamos por cualquier cosa. Aún jefes contra empleados, aún entre nosotros los cristianos, en nuestros desacuerdos doctrinales o desacuerdos por alguna práctica, o en asuntos de opinión, de conciencia, por la escuela teológica a la que tendemos, nos hemos aún vuelto enemigos entre nosotros mismos. Y parece que en ocasiones no tuviéramos bien definido que nuestro prójimo es todo aquel que está a nuestro lado y necesita nuestra ayuda. Le preguntaron al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor respondió con la hermosa historia de el samaritano que ayudó en medio de una circunstancia difícil, que ayudó en medio de lo que tenía, que ayudó con sabiduría, pero que finalmente dio la mano al que era considerado culturalmente su enemigo. Ahora veamos, después de ver la perspectiva del mandamiento y la perversión que se le había dado al mandamiento, veamos la perspectiva que más nos importa, la perspectiva del mismo Señor Jesucristo. Fíjate que a partir del versículo 44, aparecen tres palabras que nos ayudan a ver la estructura de lo que Jesús nos quiere decir. La primera, conocida de todos nosotros, pero. En el 45 veremos un para, y en el 46 un por qué. Y empecemos viendo el pero yo os digo del Señor. Pero yo os digo, repite Jesús, amad a vuestros enemigos. Y está incluyendo dentro de nuestro prójimo a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El Señor va a utilizar 4 palabras para definir y limitar un poco la concepción de enemigo que tenemos. Fíjate que no se trata del color de la piel ni lo que piensa. Tal vez el enemigo simplemente es alguien al que tú le caes mal, alguien que te maldice, alguien que ha demostrado aborrecerte, alguien que ha llegado a ultrajarte o a perseguirte. Ahí podés calificar al que es tu enemigo. Y tal vez usted está calificando, y yo lo estoy haciendo, enemigos en personas que ni nos han maldecido, ni nos han aborrecido, ni nos han ultrajado, ni nos han perseguido. Simplemente tal vez no me caen bien, no son como yo quisiera que fueran, o algo de ese sentido. Y esa palabra amar a veces se nos vuelve demasiado conceptual, demasiado general, y el Señor quiere aterrizarla mucho. Como aterrizó el término enemigos, también quiere aterrizar el término amar. ¿Qué es amar a alguien? ¿Qué es amar al enemigo? Fíjate que el Señor, en esas mismas frases del versículo 44, hace un intercambio. Al que te maldiga, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo. Y el Señor, después de lavar los pies de los discípulos, después de hacer ese acto de servicio, de amor expresado en algo supremamente cotidiano como lavar los pies, les dice a los discípulos en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Algo sumamente práctico, demostrado en lavar los pies, que también os améis unos a otros. Y mis hermanos, empezamos a amar a nuestros enemigos cuando, en vez de responder con nuestra boca, y tiene que ver con la lengua, en vez de maldecir, bendecimos. Hablamos bien, hablamos con respeto, con amabilidad, con una buena actitud, y hablamos todas las cosas conforme al Evangelio. Mis hermanos, nos vemos con el reto del libro de Proverbios: la blanda respuesta quita la ira. Muchos de nuestros enemigos, de los que tal vez nos maldicen, fue que empezamos nosotros a hablar mal, a maldecir, aún antes que ellos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, dice 15:2 de Proverbios. Mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. Además dice que al que te aborrece, en vez de tú aborrecerlo y tal vez hacerle mal, te dice, hazle el bien.
Si tu enemigo tuviera hambre, cita Pablo en Romanos 12:20, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, bendecimos con nuestra boca, hacemos bien con nuestras manos, y tal vez a los que nos ultrajan y nos persiguen, al menos los tenemos en nuestras oraciones, al menos están en nuestra boca cuando nos comunicamos con Dios, y no simplemente tal vez para pedir que les vaya mal o que les suceda algo malo, una desgracia. Mis hermanos, Jesús es un ejemplo de oración por los enemigos, aún por los que lo traicionaron. Cuando Pedro, el Señor sabía que lo iba a traicionar, no oró para que se perdiera para siempre, no, oró porque el Señor fortaleciera su vida, aún por el que lo traicionó, aún por los que lo crucificaron. Pablo nos pide aún orar por los gobernantes, y los gobernantes que estaban sobre Pablo eran personas déspotas, eran muchos de ellos pervertidos en todo sentido, injustos, sin lugar a dudas. Y el apóstol Pablo pide a Timoteo y pide a la iglesia, oremos por él. 3 cosas supremamente prácticas: hable bien, haga el bien y ore por los que consideramos nuestros enemigos. Y una buena definición para saber si tenemos enemigos o no. Entonces, después de que el Señor nos dice a quién debemos amar y cómo debemos amar, en 3 cosas supremamente prácticas, el Señor nos dice qué vamos a estar haciendo cuando realizamos esta tarea puesta sobre nosotros. Fíjate, 45 versículo. ¿Para qué? Mis hermanos, cuando amamos al que no merece que ser amado, al que nos cuesta amar definitivamente, es para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No para que alcancemos la identidad de hijos o el título de hijos. No, se trata de manifestar nuestra nueva identidad como hijos de Dios, nuestra nueva identidad como creyentes, nuestra nueva identidad vinculada al amor del Padre que a través de del Hijo de Jesucristo nos ha sido dada. Y cuando manifestamos ese carácter, fíjate que es el carácter de nuestro ejemplo, del mismo Dios que hace una cosa. Fíjate lo que el Señor hace. Él hace salir su sol. Él también hace llover. Él es el que lo hace. Él es el que tiene la potestad de hacerlo, porque aquí hay una palabra de 2 letras, pero sumamente importante. La palabra su sol. Es Dios el dueño del sol. Es Dios el dueño de la lluvia. Y ese sol y esa lluvia sale sobre malos y buenos. Y está hablando sobre los que aman a Dios o los que amamos a Dios y los que no lo aman. Y hace salir su lluvia, hace llover sobre los que han sido justificados y los que aborrecen a Dios, los injustos. Y es el ejemplo del Señor llevado a su más alta expresión cuando Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, su amor para con la humanidad, en que Cristo murió por nosotros, por los que finalmente éramos sus enemigos. Y ahí también podemos poner la palabra su Hijo. No solamente su sol y no solamente su lluvia, su Hijo fue dado en propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, es sobre los que no conocen a Dios, los que le rechazan, los que blasfeman su nombre muchas veces. A ellos también les llega el sol, a ellos también les llega la lluvia, y para ellos también es la persona y obra del Señor Jesucristo. Tal vez usted que está escuchando sea uno de esos malos y de esos injustos que necesita al bueno y al justo, al Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que cree, el que oye a mi palabra y cree al que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de ser malo, más ha pasado de ser injusto, más ha pasado de la muerte a la vida, más ha pasado de ser injusto a ser ahora un justo, y de ser un malo ahora a ser un bueno, y también sigue saliendo el sol, la lluvia sobre él, y ante todo, el amor del Padre manifestado en el Hijo, que ahora, el que ha limpiado sus pecados,
le da vía libre para acercarse al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura que tú debes creerlo en tu corazón. Debes manifestar esa confianza tal vez con tu boca, pero finalmente lo más importante es tu corazón. Si has tenido la claridad de que eres enemigo de Dios y que Dios, el buen Dios, que te da el sol, la lluvia, también te ha dado a su Hijo. Entonces, mis hermanos, manifestamos de quién somos hijos en esas cosas antinaturales completamente. Ahora, un punto importante acá, que el Señor quiere tocar en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nos conformamos con poco en esto del amor. El Señor nos dijo, bueno, si su justicia no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, tal vez ustedes no son del reino. Fíjate el versículo 46, ahora un porqué para pensar. Porque si tú amas a los que te aman, o si tú saludas a tus hermanos, a tus amigos, a los que te caen bien, a los que intiman contigo, a los que te dan, mis hermanos, es lo que hace todo el mundo. La pregunta del Señor es, ¿no hacen también lo mismo, por ejemplo, los publicanos tan odiados por los fariseos? ¿No hacen también lo mismo los gentiles que no conocen a Dios? Hemos sido creados con una naturaleza social para que amemos y amamos a nuestra familia, amamos a nuestros amigos, amamos, aún en la iglesia, son mucho más cercanos las personas afines a nosotros y es algo natural y en sí mismo no es que esté mal. Pero mis hermanos, el mandamiento va mucho más profundo para manifestar nuestra nueva naturaleza. Para manifestar ahora que somos algo más que hombres naturales, somos hombres sobrenaturales nacidos de nuevo. Y lo que está manifestando el versículo es que cada uno de nosotros ama naturalmente a los que están alrededor, como lo hacen hasta los hombres más malos, los narcotraficantes, las personas que asesinan, tienen un grupo cercano de familiares, de amigos, de camaradas en su concierto para delinquir, a los que aman. Y los tratan bien y buscan que les vaya muy bien y los protegen y los guardan. Y muchos de ellos son amables, cariñosos con sus hijos, con sus esposas, con los compañeros delincuentes. Entonces es algo natural, que es lo antinatural. Mis hermanos, amar al enemigo. Amar y saludar al que no opina como tú, al que no hace las cosas como tú quisieras, al que, como leíamos antes, tal vez te ha insultado, te ha maldecido, te ha ultrajado, sabes que te aborrece y lo tienes cerca. Y la responsabilidad sobre él es amar, amar, amar. Y no quedarnos con lo que, bueno, naturalmente todos hacemos. No quedarnos, como dice acá, y es la reflexión de las preguntas de Jesús, como los publicanos, los gentiles, que aman a los que los aman, se saludan entre sí. No, el carácter del creyente va mucho más allá de eso. Y por eso concluye el versículo número 48. Dice el Señor, sed pues, ¿quiénes? Ustedes, los que han sido ahora puestos en el estatus de hijos de Dios. Ustedes los creyentes, ustedes los que hacen parte del reino de Dios, ustedes sean pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y claro que tenía que ver con toda la ley manifestada, revelada en el Antiguo Testamento, de que fuésemos perfectos delante del Señor. Así como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Pero enfocado específicamente en este pasaje, en el amor. Así como el amor del Padre es perfecto, o sea, el amor del Padre no es imparcial. El amor del Padre no mira lo que mira el hombre. El amor del Padre acepta. El amor del Padre no hace distinción. Ustedes tengan ese mismo amor. Y mis hermanos, la palabra perfecto significa básicamente alcanzar la meta. A veces la traducimos como madurez y también tiene que ver, sin lugar a dudas, con madurez, que nuestro amor en el tiempo esté transformándose poco a poco
al carácter del Señor Jesucristo. Es la idea. La pregunta final para nosotros es, ¿estoy manifestando una vida que expresa el carácter de a quien llamo Padre? Y ahí está el gran reto, mi hermano. Y en la segunda parte de esta meditación, reuniendo todo lo que hemos hablado en esta serie acerca de cómo el Señor dice, pero yo os digo, tal vez nos sintamos abrumados por las altas demandas del Señor sobre el matar, sobre el divorcio, sobre el amor, sobre cómo poner la otra mejilla, sobre cómo andar siempre con la verdad. Y podemos decir, pero esto es imposible. Y precisamente el Señor está resaltando estos puntos de la esencia de la ley para decirle a usted y para decirme a mí, es imposible en nuestra propia vana manera de vivir en la carne alcanzar ese ímpetu. Tal vez usted se pregunte y tal vez se ha hecho esta pregunta, bueno, suena muy bonito eso, pero ¿y qué debo hacer cuando no tengo deseos, cuando no me siento con la capacidad de obedecer lo que el Señor me está llamando a hacer? ¿Qué debería hacer cuando he intentado experimentar al Señor y ahora lo siento tal vez lejano? Cuando me cuesta perdonar, cuando me cuesta abrir la escritura, cuando me cuesta orar, cuando no lo deseo. Porque no está hablando de un amor con fingimiento, un amor por obligación. El amor realmente no funciona de esa manera. Mis hermanos, vivimos en un momento en el plan de Dios en que hemos sido salvos. Los creyentes hacemos parte del reino de Dios, pero todavía no se ha manifestado en perfección todo lo que hemos de ser. Entonces hay una constante tensión entre lo que debemos ser en Cristo, lo que podemos ser en Cristo y lo que finalmente la Biblia nos dice que seremos. Y yo quiero darle algunas pautas. ¿Qué debe hacer usted cuando no tiene deseos de obedecer, de amar al prójimo? Tal vez usted se pregunte. En primer lugar, mis hermanos, creo que lo importante aquí, el deber esencial es confesar la frialdad del corazón. El Señor nos ha dicho que debemos amar con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos a Dios. Y Él conoce perfectamente nuestra interioridad. Y mi hermano, vamos delante del Señor. Confesemos que muchas veces no hay deseo por amar al enemigo. A veces ni siquiera por amar al hermano o al amigo. A veces no hay ninguna chispa, pero fíjate que es un primer paso decírselo al Señor, hablar con el Señor, dejarlo delante del Señor, confesar, no estoy bien, mi corazón está frío. Tal vez un segundo consejo del deber podría ser, debo pedirle a Dios con insistencia, así como hizo la mujer que demandaba justicia del juez en la ilustración del Señor, que me devuelva el privilegio de ver su presencia, de ver su belleza. El Señor, en este mismo libro de Mateo, nos va a enseñar más adelante aquí en el Sermón del Monte, bueno, el que pide, el que busca, el que llama va a encontrar respuesta, el que está en ese constante orar pidiendo, va a encontrar a un Dios dispuesto a responder, dispuesto a dar, dispuesto a ayudar mucho más de alguien que lo que está buscando es disfrutar el reino, disfrutar la presencia del Señor y lo está buscando con insistencia. Un autor lo llamaba, es tener hambre por Dios. Y mis hermanos, si el hambre está un poquito reducida, debemos buscar que el Señor abra nuestro apetito para deleitarnos en eso. Claro, puede que alguien que no sea creyente tenga absolutamente ausencia de Dios en su vida y lo evidencie. Pero tal vez usted haya disfrutado del hambre por Dios, de buscar su presencia, de encontrarle a Él bello, deseable, y ha perdido un poco en los afanes de esta vida que han abogado todos los días en la cotidianidad ese deseo. Lo que queda es confesar, lo que queda es pedirle al Señor, te necesito, Señor. Una tercera cosa que podríamos hacer es meditar. Debo meditar en por qué he perdido la pasión por Dios y ¿qué la ha reemplazado? ¿Por qué mi corazón está frío? ¿Por qué no siento ganas de amar, ganas de perdonar, ganas de dar la mano a otro, ganas de no devolver mal por mal?
¿Por qué he perdido tal vez el entusiasmo por ir a la escritura, por orar? Mis hermanos, tiene que ver con lo que da más gozo a nuestro corazón, más felicidad. ¿Qué es lo que hoy me causa más gozo y felicidad por encima de estas cosas? ¿A qué tal vez estoy dedicando mi tiempo, mis pensamientos, mis metas, mis fantasías? Y la idea de ese meditar es identificar qué cosa está ahogando, está apagando tu deseo por Dios. Tal vez es una chispita, pero algo un viento la está soplando. Mis hermanos, porque la realidad es que siempre estamos amando algo y el ideal del Señor y el mandamiento del Señor es amarlo a Él. Lamentablemente nuestro corazón constantemente nos engaña cuando no estamos alerta y no estamos meditando, cuando nuestra meditación es superficial, nuestra espiritualidad es superficial. Tal vez no estamos amando porque hemos sido muy ofendidos, porque nuestro ego ha sido resentido. Y eso nos tiene atados a la amargura, que sin lugar a dudas puede volverse o es una idolatría. Y el meditar nos ayuda a ver realmente lo que hay en el corazón, después de confesar, de pedirle al Señor y preguntarnos por qué está pasando eso, para finalmente ver nuestros ídolos. Y verlos es el comienzo del cambio. No puedo encontrar una cura apropiada si no conozco la raíz de la enfermedad. Hay una cuarta cosa tal vez importante que debemos hacer y es: debo exponer mi corazón al Evangelio. Así como alguien pálido quiere tomar color, ¿qué tiene que hacer? Bueno, salir en la hora adecuada y exponerse al sol. Solo así tendrá un bronceado bonito. Lo mismo sucede con el corazón. Si el corazón está frío, si el corazón está lejano, si el corazón está duro, necesita otra vez ser expuesto nuevamente a aquello que puede calentar el corazón. Por eso Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2 que la renovación de la mente es esencial y es una tarea constante. Si alguien quiere seguir creciendo, mi hermano, nadie puede sobrevivir con un sermón por semana. Dios, mis hermanos, utiliza generalmente el gozo de disfrutarlo a Él a través de su palabra, de una conversación profunda sobre la palabra, de alimentarnos con una predicación expositiva de su palabra, de pasar tiempo meditando en su palabra, de estar buscando llenar nuestra mente de su palabra para que abunde y sobreabunde la palabra y la meditación de la palabra, hablando con un consejero, leyendo un buen libro, para que esa buena agua bendita de la palabra venga a nuestra mente y esté aclarando la mente y esté generando ese fuego de amor por Dios. Y finalmente, algo sumamente práctico. Debo hacer finalmente la voluntad de Dios, aunque no tenga ganas de hacerla. El Señor, en medio de nuestra obediencia, así sea motivada por la responsabilidad, mis hermanos, el Señor seguramente reavivará el deleite. El Señor hará conforme a su propósito en nuestro corazón para verle a Él hermoso. Y un buen principio es actuar por ese sentido de responsabilidad. Claro, desearíamos que fuera todo absolutamente deleitoso, pero un paso, mis hermanos, así como una muleta que nos ayuda mientras un miembro de nuestro cuerpo, una pierna, un tobillo, un pie está frío, está un poco adolorido, nos ayuda una muleta hasta que ese pie empiece ya a caminar. Y muchas veces necesitamos esas muletas, pero por supuesto, sería necio usar las muletas cuando nuestras piernas están absolutamente bien, cuando hay deseo, cuando hay gusto, cuando hay amor por lo que hacemos. Sería necio usar la muleta. Pero tal vez mientras no hay el deseo, lo mejor es hacerlo por el sentido de responsabilidad delante de un Dios santo. Por eso es importante obedecer, aunque el deseo no esté presente y la pasión por Cristo parezca lejana, sobre todo en este tema del amor. Pero fíjese que por encima de todo, se trata de apropiarnos de las promesas que Cristo compró en la cruz por nosotros, de modo que vivamos conscientes de que, fíjate lo que Pedro dice en su segunda carta, versículo 3 y 4 del capítulo 1.
conscientes de que fue por su divino poder que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Finalmente, ¿quién lo da? El mismo Señor. Todo esto lo recibimos en la medida, fíjate, que llegamos a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. En la medida que conocemos más y más el carácter y la plenitud del Señor Jesucristo en nuestra vida, eso tiene que ver que es un progreso que se hace en el tiempo, una continuo crecimiento en llegar a conocer, fíjate, por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandísimas promesas. Y estas promesas hacen que posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Y parte de la naturaleza divina, mis hermanos, es el amor. El amor perfecto, el amor ágape, el amor que es característica fundamental de Dios, pero que es característica, el amor legítimo, no fingido, de los hijos de Dios, que progresivamente vamos ganando que en deseo y amor aún por el enemigo, en medio de ir conociendo el carácter amoroso del Señor Jesucristo e ir experimentándolo en nuestras propias vidas, mis queridos hermanos. Creo que el Señor es bueno con nosotros en mostrarnos esta abundante provisión de su Espíritu en nosotros y que el Señor sea el que continúe poniendo su belleza delante de nosotros y un corazón que la aprecie y la reciba en el amor constante. Que sea el Señor haciendo la obra en cada uno de nosotros. Esto era lo que les quería compartir. Finalizamos esta serie entendiendo la Biblia con los ojos del Señor Jesús. Y esta es la parte número 8, hablando pues de el reto para cada uno de nosotros de descanso en el espíritu, pero también de alerta y vitalidad en buscar al Señor todos los días. Un abrazo, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Bendecido día para cada uno de ustedes. Chao.